Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. Continuando con el curso avanzado de PHP, vamos a aprender cómo podemos crear un script que nos permita realizar el inicio de sesión en una base de datos. Para ello vamos a utilizar la tabla usuarios que hemos venido trabajando durante todo el curso. Bien, lo primero es crear un nuevo documento de tipo PHP y en la primera línea, como es habitual, pasar la instrucción require once indicando cuál es el nombre del archivo de conexión, donde se encuentra la cadena de conexión a nuestra base de datos. Seguidamente, en un bloque de PHP, ya tengo preparadas aquí las instrucciones que permiten validar una sesión de usuario. En este caso lo que vamos a hacer es validar que el usuario que vamos a ingresar a través de un formulario que ya está preparado también exista en la tabla de usuarios. Tenemos una tabla que almacena el nombre del usuario y la contraseña o el campo clave, y lo que vamos a hacer es validar de modo tal que el usuario ingrese un nombre de usuario y una contraseña o una clave que coincidan con alguno de los valores que se encuentran almacenados en la tabla. En el evento en que no se envíen o no se escriban valores que coincidan, es decir, que no exista ningún registro con esos datos, el script enviará un mensaje indicándonos que no hubo una coincidencia, es decir, que hubo algún error de autenticación en el nombre del usuario o en la clave. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar si ha sido creada eh, una variable por medio del método post que corresponde al nombre de un campo, nombre usuario. Con esto lo que estamos verificando es si en el campo nombre de usuario se colocó algún valor. Si pesos-post nombre de usuario, significa que si el usuario escribió un valor en el campo nombre de usuario, en el campo del formulario. Vamos a mostrar aquí nuestro formulario. El formulario lo tenemos acá eh, con un campo llamado nombre usuario. Entonces, si el usuario escribió un valor en este campo, se cumplirá esta condición y este condicional devolverá un valor verdadero. Muy bien. Si esto ocurre, entonces se creará una variable llamada username. Ustedes la pueden llamar con el nombre que deseen, nombre de usuario o login, el nombre que deseen asignarle. Y vamos a decir que esa variable contendrá el resultado de ejecutar el método post sobre el campo nombre de usuario, que ya se validó que tenía algo. Se crea otra variable llamada password que hace exactamente lo mismo. Aquí tenemos el campo password, está creado en nuestro formulario. Y entramos en un condicional donde vamos a preguntar si la variable password es igual a null. Significa esto, si esto es cierto, significa que no se colocó ningún valor en el campo password. De inmediato el script emitirá un mensaje que dirá el password no fue enviado. Es decir, no se colocó ningún valor en el campo password. Si esto no se cumple, es decir, si no se da esta condición, que el password no sea null, significa que el usuario colocó algún valor en el campo password. Y se irá por el de otra manera, de modo tal que entrará en la ejecución de un MySQL query. Recordemos que el MySQL query es la instrucción que me permite realizar una consulta, creando una variable y asignando la ejecución de la función MySQL query sobre la cadena que indica la consulta SQL. Seleccionamos el campo nombre usuario y el campo clave desde la tabla usuarios.
con la cláusula where, donde nombre de usuario, el campo nombre de usuario, corresponda con username. Username es el nombre de la variable que hemos asignado a el valor que se almacenó en el campo nombre de usuario del formulario. Con esto lo que estamos haciendo es un filtro donde estamos identificando el registro que está almacenado en la tabla y que corresponde con el nombre del usuario que se está colocando en el formulario. En el momento en que esto no se produzca, o sea que esta consulta no se lleve a cabo satisfactoriamente, el sistema emitirá un mensaje de error. Muy bien, posteriormente se crea una variable llamada pesos data, en la cual vamos a almacenar el resultado de la ejecución de la instrucción MySQL Fetch Array, que lo que hace es crear un registro a partir de la consulta. Pesos Query es el nombre de la consulta. Entonces, por medio de MySQL Fetch Array se crea un arreglo que contiene el registro que cumple esta condición. Una vez creado este arreglo, yo puedo preguntar si pesos data es el arreglo, con el índice clave, es decir, en el campo clave, es diferente. Miremos el operador diferente. El operador diferente se implementa utilizando el signo de admiración y el valor igual. Esto quiere decir si no es igual, si lo que está a la izquierda no es igual a lo que está a la derecha o si es diferente de. Si pesos data clave es distinto de password, significa esto que la clave no existe. Para validar de una vez que el nombre del usuario no exista, entonces hemos colocado un mensaje que dice nombre de usuario o clave inválidos. Posteriormente, si esta condición no se cumple, es decir, si pesos data clave sí es igual a password, es decir, si existe dentro de la tabla un campo dentro de la columna clave que corresponda con pesos password, que fue lo que se introdujo en el campo del formulario y se trajo por medio del método post y ahora está en la variable pesos password. Si hay una coincidencia allí, entonces realizaremos una nueva consulta nuevamente a la tabla con los mismos valores y lo que haremos en este caso es almacenar en un arreglo llamado pesos row la consulta que se realizó. ¿Por qué se realiza dos veces la consulta? Porque en la primera vamos a validar que efectivamente el password corresponda. Si el password no corresponde, pues el sistema no hará nada y enviará un mensaje al navegador. Pero si el password existe, entonces debo hacer otra consulta para generar otro arreglo que me permita crear una variable de sesión donde voy a decir que esa variable de sesión contendrá el nombre de usuario que se obtuvo de la creación de este arreglo. La razón de ser de esta línea, crear una variable de sesión utilizando el valor de nombre de usuario almacenado en la tabla, es para aplicaciones en otros scripts. Yo puedo, por ejemplo, abrir un menú en otro script mostrando el nombre del usuario que se logueó, gracias a que lo tengo capturado en esta variable de sesión. Una vez se ha ejecutado todo este script, aparece un mensaje en pantalla que dice te has logueado correctamente, bienvenido usuario, y lo concatenamos con pesos session, que session s-username, que es el nombre del usuario almacenado en una variable de sesión. Aquí finaliza este else, perdón, finaliza luego
el otro else y por último finaliza el if principal. Muy bien. De esta manera, entonces tenemos listo nuestro script de validación de un usuario en la base de datos. Vamos entonces a proceder ejecutando nuestro formulario desde el navegador. Vamos a escribir inicialmente un nombre de usuario sin clave. El sistema emite un mensaje que dice el password no fue enviado. Nos devolvemos. Vamos a colocar ahora un nombre de usuario válido, pero una contraseña que no corresponda. El campo clave tiene el atributo que le indica que se trata de un campo de tipo contraseña. Nombre de usuario o clave inválidos. El campo clave es un campo de tipo password. Cuando indicamos que el campo es de tipo password, pues los valores que se escriban en el campo no se visualizarán. ¿Qué pasa si yo no envío un valor válido ni una clave válida? Entonces el mensaje que sale es nombre de usuario o clave inválidos, cualquiera de los dos. Ahora vamos a proceder con un campo, con un usuario que esté validado en la tabla. Vamos a escribir el usuario Jairo con la clave 456. Vamos a proceder con Jairo y la clave 456. Efectivamente, el mensaje que aparece es: te has logueado correctamente. Bienvenido, usuario Jairo. Para resaltar un poco la aparición del mensaje, podemos decirle entonces que vamos a concatenar no solamente con el nombre del usuario, sino que vamos a resaltarlo utilizando el carácter definido en HTML como el carácter para implementar la negrilla o la negrita para resaltarlo. Los datos ya se encuentran almacenados. Vamos a devolvernos. Vamos a colocar la clave 456 y vemos cómo aparece resaltado el nombre del usuario que se logueó. Vamos a colocar dos puntos. Bienvenido usuario, dos puntos, y vamos a ejecutar nuevamente el script. Bienvenido usuario Jairo. Bien, de esta manera hemos ilustrado cómo podemos crear un formulario de validación por medio de PHP. Recordemos que en el formulario, en la instrucción, el atributo action, debemos incluir el nombre del script que va a ejecutar la conexión. De esta manera enlazamos el formulario en HTML con el script en PHP que realizará las acciones de validación de nuestro nombre de usuario en la tabla. Bien, eso es todo por ahora. En un posterior video tutorial aprenderemos más acerca del tema de nombres de usuario y cuentas con PHP. Hasta una próxima oportunidad.